para tener el material de clase ahí listo. Entonces, el día de ayer nos habíamos quedado viendo estructuras de datos dentro del R, como son los vectores y las matrices. Habíamos visto que los vectores aquí en R no tienen dimensión, es decir, no son filas ni son columnas. Vamos a llamar que tienen dimensión 1, por decir así. Vimos que los vectores necesitan que sus elementos tengan el mismo tipo de datos, ¿sí? O sea, tienen que ser o caracteres o números o datos lógicos, pero no pueden combinarse esos datos y si es el caso, hay un orden lógico de preferencia que el R automáticamente cambia, por ejemplo, los números en caracteres y etcétera. Con todo esto vimos los tipos de datos que podemos encontrar, las distintas operaciones que podemos realizar entre arreglos o vectores, las diferentes maneras también de generar vectores, sean por números aleatorios, sean consecuencias, repeticiones, introduciendo los números manualmente. Y con esto llegamos también a las matrices, que si lo vemos de forma más sencilla, no es más que la unión de algunos vectores, a pesar de que existe una función llamada matrix, que fue la que lo vimos ayer, que nos permite también hacer cierto tipo de matrices con algunas características. Sin embargo, al ser la combinación de vectores de estas matrices de la misma longitud, sigue manteniendo ciertas características de los vectores, como es que no se pueden mezclar los tipos de datos que se tienen dentro del objeto de la matriz, es decir, o tienen que ser solo números o solo caracteres o datos lógicos. El día de hoy vamos a ver otro tipo de estructura que va a ser las listas, ¿sí? Entonces, una lista podemos pensarla como un vector o un arreglo de varios objetos. ¿A qué me refiero con esto? A que en una lista yo puedo tener mi primer elemento de la lista, que puede ser un arreglo, puede ser un vector. Mi segundo elemento de la lista puede ser una matriz. Mi tercer elemento de la lista puede ser otro vector. Mi cuarto elemento de la lista puede ser hasta un data frame. ¿Listo? Entonces, las listas son un conjunto o un vector de objetos. Ahora, lo bueno de estas listas es que estos objetos no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. O sea, no necesariamente tienen que ser de la misma clase, más bien, de objeto. Es decir, si yo introduzco en el primer elemento de la lista un vector numérico y en el segundo elemento de la lista puedo introducir un vector carácter. ¿Sí? No necesariamente esos dos elementos que yo estoy introduciendo en esta lista, en este caso vectores o arreglos, no son de la misma clase. ¿Sí? Pueden ser numéricos o pueden ser caracteres. ¿Ya? De igual forma con las matrices y no se diga los data frames, ¿no? Porque los data frames contienen todo tipo de datos. ¿Ya? Entonces es una singularidad de estas listas. También les había compartido, aparte de este documento, el script para la clase de hoy día. Sí, entonces aquí está mencionado un poco lo que les acabo de decir. También otra característica es que la lista puede tener los elementos que están dentro de la lista al ser diferentes, si es que es el caso, que sean vectores o matrices o data frames, no necesariamente deben tener una misma longitud, ¿no? Cabe recalcar eso. Ahora, vamos a ver cómo construir estas listas, cómo poder ingresar a los elementos de la lista. Entonces, una vez que ya se ha visto toda la parte de vectores y matrices, esto va a ser un poco más intuitivo, ¿ya? Porque ya vamos a tener claro cómo funcionan los vectores, cómo funcionan las matrices, y lo único que nos falta en este caso serían los data frames, pero la lista simplemente es un conjunto de todas estas estructuras de datos que ya habíamos visto anteriormente. Para crear una lista, nosotros vamos a utilizar la función list.
¿Ok? Y vamos a separar los objetos que tengan la lista con comas, tal cual como lo hacíamos en los vectores, que introducíamos un vector, puede ser con la función C, y separábamos los elementos del vector con una coma. Por ejemplo, aquí tengo este vector, ¿sí? De caracteres que dice Pepe, Juan, Pedro. Sí, lo voy a correr para que lo vean. Y voy a vaciar este ambiente de trabajo que lo hicimos ayer. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí, este es un vector, ¿sí? De caracteres. Este es un vector que es una secuencia de números. Y finalmente este es un vector de... un vector lógico, ¿sí? De elementos que son de tipo lógico. Ahora, estos tres objetos pueden estar dentro de una lista. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Utilizo la función list, coloco el primer arreglo, el primer vector, una coma, el segundo elemento en este caso va a ser un arreglo de números, una coma y luego el arreglo de datos lógicos. ¿Sí? Ejecuto esta línea de código, puedo verla. ¿Sí? Vemos que aquí me sale el primer elemento, que es el vector que introduje de caracteres. El segundo elemento es el vector que introduje de enteros y el tercero de lógicos. Ahora, una característica que se puede ver a simple vista aquí y que podemos poner en comparación con los vectores, ¿sí? Que ya vimos del día de ayer, es que aquí para diferenciar el elemento de la lista me sale una notación con doble corchete. ¿Sí? El día de ayer para poner estos elementos, ¿sí? O las posiciones de los elementos del vector, lo hacíamos simplemente con un corchete, ¿sí? Con corchetes simples. En este caso es doble corchete. ¿Ya? También podemos ver de diferente que aquí ya nos aparece list of 3 en este caso, que nos dice, ¿no? Que es una lista de 3 elementos. ¿Sí? Podemos utilizar las funciones que ya mencionamos ayer también para ver la estructura que tiene la lista, para ver la clase de los objetos que tiene esta lista. Entonces vamos a ocupar la función str, ¿sí? Que nos da una estructura de esta lista. Entonces, en efecto, nos sale list of 3, ¿sí? Que tiene 3 elementos y nos sale qué clase de objeto es cada uno de estos elementos que ponemos en la lista. Entonces, el primero carácter, el segundo entero, el tercero lógico. Sí, con las mismas características que vimos ayer, que nos salía, si ponemos un str de algún vector cualquiera, nos sale simplemente esta línea de aquí. Entonces, al ser un elemento de estos vectores, simplemente nos sale la estructura de cada uno de esos objetos que estamos poniendo en la lista. Podemos ver la clase de los objetos de esta lista. No, perdón, podemos ver la clase que tiene este objeto. Sí, en este caso es una lista nada más. Ahora, como les había comentado, nosotros para poder introducirnos en estas listas, para poder ingresar algún elemento de la lista en específico, tenemos que hacerlo con un doble corchete. Sí, ya no lo vamos a hacer con un corchete simple, porque esa es la notación que tendríamos para vectores nada más, para arreglos. Entonces vamos a ver, si yo pongo aquí solamente X y trato de ingresar al primer elemento, me retorna solamente o sea, me retorna correctamente este elemento de aquí. Y lo mismo puedo hacerlo ingresando al 1, 1. Perdón, al elemento 1 con corchete, corchete. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de estos
de estas dos líneas de código que yo estoy corriendo. Entonces podemos darnos cuenta que al ejecutar, cuando yo ejecuté esta primera línea de código, el resultado fue este. Y aquí me sigue apareciendo que es parte de la lista. Es decir, cuando yo haga esto, ¿sí? Cuando yo haga el ingreso al elemento de esta forma, yo no voy a poderlo tomar como un vector todavía. ¿Por qué digo esto? Porque para lo que se quiere ingresar a los elementos de la lista, obviamente, es para poder ingresar a todo el objeto. ¿Sí? O sea, si yo tengo esta lista de elementos y digo, yo quiero ingresar a esto porque quiero trabajar con esto. Supongamos que tenemos una lista de bases de datos. Tengo 2 bases de datos en la lista. Y yo quiero ingresar a la primera base de datos. O sea, pero quiero tener el acceso total a esa base de datos. No solo que me muestre parcialmente qué está ahí, sino quiero tener el acceso total. O sea, yo quiero entrar al objeto, pero decir que ese objeto es una base de datos. ¿Sí? No que pertenece a una lista como base de datos, no. Quiero decir que el objeto es una base de datos. Sí, es la diferencia entre estos dos ingresos a la lista. ¿Sí? Entonces podemos ver que sí, en efecto me ejecuta y yo aquí puedo verlo, pero yo en realidad tengo el acceso a esa lista cuando lo pongo con doble corchete. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me aparece como un vector o un arreglo independiente. ¿Listo? Entonces, como me aparece ya como un arreglo, como un vector independiente, yo puedo también acceder a los elementos de este vector. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo ingreso al primer elemento de la lista, que en ese caso es este vector de caracteres que dice Pepe, Juan y Pedro. Y puedo acceder también a estos elementos dentro de la lista. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero acceder, como vimos el día de ayer, ¿no? Pongo al lado los corchetes. Ya acabo de borrar un corchete. Ya. Pongo al lado corchetes e ingreso de la misma manera que ingresaría a un vector. ¿Listo? Entonces yo quiero ingresar a los elementos de las posiciones 1 y 3. Lo escribo de esta manera. Y perdón. A ver. Lo escribo de esta manera y ahí tengo el acceso a Pepe y Pedro. ¿Listo? Si yo no tuviera aquí un vector, tuviera una matriz, en estos corchetes yo tendría que hacer el acceso a los elementos que quiero de forma de matriz. Sí, ya vimos el día de ayer que la manera en la que yo accedo a la matriz no es la misma en la que yo accedo a un vector por la cuestión de dimensiones de la matriz. Entonces, pero si fuera una matriz y yo quisiera acceder a los elementos que tiene esa matriz, lo hago de la misma manera que vimos el día de ayer, sin problema. Ahora puedo también saber la clase específicamente de los elementos, ¿sí? Ingresando al elemento y poniendo la función clase. Es decir, yo una vez que ingreso al elemento, lo puedo tratar como lo que es, ¿sí? Ya no me voy a limitar a tratarlo como una lista, sino lo voy a tratar como el elemento que es. Y es más, si no quieren confundirse o no quieren mezclar la notación o les hace feo tener aquí los dos corchetes, lo que pueden hacer es simplemente guardarlo en una variable. Dicen, bueno, ya, yo quiero ahora que el vector sea este z, me va a salir como un tipo vector, y tranquilamente a ese z lo manejo como con todas las características que hemos visto de los vectores. ¿Sí? Si no quiero ya trabajar de esta manera, ¿no? Con esta notación se me hace muy largo, se me hace tedioso, lo que sea. Entonces yo simplemente ingreso a ese elemento, lo guardo y ya lo puedo tratar como lo que es, en este caso, un arreglo. Entonces puedo sacar la clase de ese vector. En este caso el primero de la lista es un carácter. El segundo elemento era de tipo, la clase era entera. Sí, aquí tengo el segundo elemento. Estoy ingresando de la misma manera que lo hice con el primer elemento, con doble corchete.
Y las condiciones, si es que nosotros queremos poner condiciones, acuérdense que esto ya es un vector, lo hacemos de la misma forma como lo haríamos con los vectores. Aquí estoy tomando los de X que sean mayores que 17. Sí, o los elementos de esa lista ahorita de enteros que sean mayores que 17. Listo, me sale el 18, 19 y 20 de esta secuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero ingresar solamente al primer elemento? Supongamos que yo quiero hacer una sublista, ¿no? Donde ingrese al primer y al segundo elemento. O al primer y al tercer elemento. O segundo y tercer elemento. Lo que por intuición tal vez haríamos, se me ocurre poner un 1 aquí y un coma 2. Y decir, bueno, quiero ingresar al elemento 1 y 2. Sí, que en este caso es incorrecto. Si corremos esto me va a dar un error en los subíndices. Entonces, esta anotación de los dobles corchetes me sirve para ingresar a un solo elemento. ¿Ya? Si yo quiero ingresar a más de un elemento, lo hago con un corchete simple. ¿Sí? En el caso de las listas. Por ejemplo, de esta manera, si pongo que quiero ingresar al elemento 1 y 2, si estoy aquí haciendo un vector de 1 y 2, me ingresa con normalidad. Sí, puede ingresar al vector, perdón, a los elementos 1 y 3 de la lista, me ingresa sin problema. Listo, para ingresar a más de un elemento de la lista, o sea, para más bien que estaríamos sacando aquí una sublista, ¿no? Porque esto sigue siendo una lista. Lo hago con los corchetes simples. Entonces, de igual manera, si se dan cuenta con esto que les acabo de explicar, el escribir esto, lo que en realidad me está haciendo es sacar una sublista. Es por eso que sigue perteneciendo a la lista. O sea, este objeto sigue perteneciendo a la lista por donde le veamos y no le podemos tratar como un vector. Es más, yo puedo guardar este objeto y voy a ver aquí que me sale que es una lista. ¿Sí? No es un carácter como en este caso que yo ingresé con el doble corchete. ¿Listo? Bueno, esto ya habíamos visto. ¿Está clara esta parte? ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a ver de nuevo nuestra lista. Supongamos que yo tengo una lista mucho más grande. Sí, tengo una lista de, qué sé yo, unos 15 elementos. Puede ser tal vez un poco tedioso diferenciarlos por el doble corchete 1, doble corchete 2, doble corchete 3 y así sucesivamente para poder ingresar a los objetos que están dentro de esas listas. Entonces, para poder facilitar este manejo, ¿no? Esta interacción que se quiere tener con los objetos que están dentro de esa lista, nosotros podemos darle nombre a cada uno de los objetos. Por ejemplo, quiero que se llame lista estudiantes, ¿no? Y que me saque y que sea un vector de los estudiantes de la clase, nada más de los nombres. El segundo, qué sé yo, las notas, pero que se llame así, ¿no? Que se llame de esa manera para yo poder diferenciar el objeto. Que el tercer objeto se llame base de datos calificaciones, qué sé yo. Entonces nosotros podemos hacerlo mediante la función names. ¿Cómo funciona o qué es lo que en realidad hace esta función? Vamos a ver a continuación. Pongo la función names x, sí que estamos manejando la misma lista de antes. Voy a correr y voy a ver que en este caso me va a aparecer null porque yo no he asignado ningún nombre a estas listas.
¿A qué me refiero con los nombres de las listas? Como les dije, un nombre como tal que identifique a cada uno de estos elementos, ¿sí? Pues para que aquí ya no me aparezca 1, no me aparezca 2, no me aparezca 3, ni nada. Ahorita me sale null porque no ha asignado ningún nombre, está el que por defecto me sale del orden en el que yo ingreso los elementos de la lista, pero puedo cambiarlo. ¿Ya? Por ejemplo, ya, y para cambiarlo, vamos a tener en cuenta que este names del objeto que nosotros pongamos me va a retornar una lista de nombres, perdón, un arreglo de nombres, un vector de nombres. Es lo que me va a retornar la función names. Sea que lo pongamos aquí en las listas, sea que lo pongamos en bases de datos, lo que me retorna la función names es un vector de nombres. Entonces, al ser un vector de nombres, es un vector de tipo carácter. ¿Ya? Y es lo que vamos a crear en este momento para asignar estos nombres. Entonces, creamos un vector de caracteres donde a cada uno de estos elementos yo le asigno un nombre. Ponemos entre comillas, ya vimos el día de ayer que los caracteres los ponemos entre comillas. Ponemos al primer elemento de esta lista, se va a llamar carácter. El segundo de esta lista se va a llamar no enteros y el tercero se va a llamar lógicos. ¿Ya? Entonces, ejecutamos esta línea de código. Podemos ver qué pasó con namesX y vemos que es esta lista, sí, que estamos poniendo aquí nosotros, esta lista de este vector de nombres. ¿Ya? Y nosotros podemos ver qué pasó con X. Y nos damos cuenta que aquí ya no me aparece el 1, sino me aparece el nombre de ese objeto. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hacer esto? O si es que no le ven ninguna utilidad para hacer esto. Como les comentaba, es para que el ingreso, para que la interacción, que se tiene con la lista en este caso sea mucho más fácil. Sí, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo nos ayuda? Nos va a ayudar a que yo ya no tengo que escribir estos dobles corchetes que me resultan un poco tediosos a veces o a primera instancia un poco difíciles de entender. Entonces, las listas son estructuras de datos un poco más elaboradas que nos van a permitir hacer estos cambios para mejorar la interacción con los datos. Entonces, yo en vez de utilizar el doble corchete para poder ingresar a los elementos, yo me puedo hacer valer de estos nombres que acabo de poner. Con un operador fácil y sencillo que lo vamos a estar ocupando de aquí en adelante, que es el operador dólar. ¿Sí? Es el signo de dólar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Este signo de dólar me va a permitir tener acceso a todos los elementos de mi objeto. Claro, mientras estos elementos tengan un identificador, ¿no? Que en este caso es el nombre. Yo lo que voy a hacer es poner la X, ¿sí? Yo quiero, ahora ya no quiero poner el doble corchete y decir, bueno, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Yo lo que voy a hacer es poner el signo de dólar junto a la X y automáticamente en el R me van a aparecer todos los elementos por nombre. ¿Sí? Así que yo puedo ingresar a cualquiera de estos. Puedo ingresar a lógicos. Bueno, aquí está abajo lógicos. Ingresamos al primero. Sí, yo puedo ingresar a números enteros. Sí, que es lo mismo que antes yo escribía como X22. ¿Listo? Ahora, esto es mucho más fácil porque como les digo, en este caso tenemos 3 elementos en la lista, pero pónganse sí en el caso de que tengamos 20 elementos.
Y ustedes en todo momento van a tener que regresar a la estructura, van a tener que ver la lista en todo momento para saber a qué objeto quieren ingresar. Sí, entonces el trabajo se vuelve un poco tedioso. Es la manera de hacer este cambio que es un poco más fácil, es dándole nombres a todos esos objetos para poder tener un acceso directo mediante el operador dólar. ¿Listo? Entonces, este operador lo vamos a estar usando de aquí en adelante siempre. Ahora, ¿qué pasa si, o por qué yo tuve que ponerles los nombres para poder utilizar este operador? Por el simple hecho de que si no tiene nombres, ¿qué me va a salir? Si ustedes se dieron cuenta que cuando yo puse names de la lista X, en un inicio me salió null, porque no había nombres, o sea, en la lista no habían nombres. A más del identificador que, que tenía cada objeto de la lista, ¿no? Por el orden en el que se lo puso. Pero después de eso no había ningún otro nombre. Entonces yo tuve que poner los nombres, que es un solo paso, sí, una sola línea de código. Y seguido a eso yo puedo tener acceso a cualquier elemento de la lista. ¿Ya? ¿Está clara esta parte? Preguntas, dudas, comentarios. Listo. Ahora, puedo también crear en un principio listas vacías para poder después rellenarlas. Y es otra forma de crear listas que como lo hicimos antes directamente. Ahora, ¿mediante qué las vamos a rellenar? Lo vamos a hacer mediante este operador pipe. ¿Cuál es la ventaja de crear así las listas? Que nosotros ya podemos ir creando cada elemento de la lista con un nombre. ¿Sí? Entonces, empezamos aquí. Creamos una lista vacía. ¿Sí? La lista Y. Le voy a asignar el valor de Y. Entonces, se pueden dar cuenta aquí me sale que no hay elementos en la lista. Sí, hay 0 elementos. Puedo ver qué es Y, entonces me sale simplemente list. Es una lista vacía. Yo ya creé el objeto. Ahora yo puedo valerme de este operador dólar para crear los elementos de este objeto ya identificándolos con un nombre. Entonces voy a poner Y, signo de dólar y cualquier nombre que yo le quiera poner a ese objeto. En este caso le puse nombres. Y es un vector de nombres. Es un arreglo de nombres. En efecto. Corremos esta línea de código y vamos a ver que aquí ya se llenó la lista. Y podemos de esta manera ir rellenando la lista. Vamos a ver Y. Vemos que ya tiene ese elemento y que en efecto ese elemento ya tiene un nombre. Ahora, yo no puedo simplemente, qué sé yo, aquí voy a poner X, Y, Z. Voy a poner una variable A. A no existe en ningún lado. Yo no tengo ninguna A. Yo no puedo coger y decir, bueno, yo quiero ahorita crear una lista y voy a decir A y empiezo así a nombrarles a los elementos y se acabó y corro esta línea de código. Me va a salir un error porque no existe A. Sí, no existe. Entonces yo tengo que crear, es necesario crear esa lista vacía para poder ingresar esa información. En caso contrario, ese objeto no existe y el operador dólar no sabe a dónde ingresar, porque ese objeto aún no se ha creado. ¿Listo? Entonces seguimos creando la lista. Aquí ponemos una secuencia. Ya vimos ayer que era, si no se pone ningún nombre de los argumentos, esto es from, to y by. Sí, desde, hasta y los pasos que se dan en esta secuencia.
Vamos viendo igual cómo se va rellenando la lista. Sí, vemos, ya está aquí el primer elemento, el segundo elemento que acabamos de crear. Y el tercer elemento que se llama ciudad. Finalmente tenemos una lista. ¿Ya? Ahora podemos hacerlo directamente. Sí, si no queremos ingresar al operador pipe. Ya es igual cuestión de gustos, cuestión de orden, como ustedes se acomoden a realizar con el tiempo sus códigos aquí en el ERE. Podemos hacerlo de la manera que lo hicimos antes, simplemente que en vez de poner solo el objeto de la lista en este caso, sí, que sería una secuencia, aquí sería un vector de caracteres, aquí también un vector de caracteres. Y si se dan cuenta, cuando creamos aquí arriba nuestra primera lista, lo hicimos de esta forma, ¿sí? La diferencia es que aquí le pueden poner un nombre antes, ¿sí? Decir, qué sé yo, nombres igual a este C. Y así. Acuérdense que dentro de las funciones no usamos la flechita, ¿no? Para asignar. Como les dije, era una diferencia igual entre la asignación y el igual. Si dentro de las funciones, dentro de cualquier función, es más, desde el día de ayer ya pudieron haberse dado cuenta, dentro de las funciones nunca usamos aquí asignación. Dentro de las funciones se usa igual. Entonces aquí tenemos lista, a este primer elemento de la lista que es un arreglo, le vamos a llamar valores. Al segundo ciudades, al tercero lagos. Y se nos crea de igual forma, como arriba. Entonces esto sí ya sería cuestión de gustos, como ustedes quieren, cómo se acomodan, cómo les parece más ordenado, cómo les parece más fácil, lo que sea. Entonces, estas dos formas son las que ustedes tienen para poder crear listas ya con sus nombres. Ya, esto para que no tengan que hacer lo que nos tocó al inicio. Creamos una lista sin nombres y luego nos tocó darle nombre a cada elemento de la lista. Entonces, es un paso corto, pero al fin de cuentas es un paso más que se tiene que hacer, ¿no? Esta manera utilizando el operador dólar y esta manera sin utilizar el operador dólar. Ahora, el acceso sí me parece mucho más fácil siempre con el operador dólar, ya una vez que se tienen los nombres. Entonces ingreso a Z, pongo el operador dólar y me van a salir todos los elementos que se encuentran dentro de la lista. Sí, valores, ciudades, lagos. Sí, puedo verlo aquí. Valores. Entonces, si se dan cuenta, estos ya son vectores. Sí, este ya es el vector, es lo mismo que pasaba con el corchete, corchete 1, corchete, corchete 2. Estos ya vienen a ser vectores en este caso. Y se puede ingresar a los elementos del vector, como ya lo vimos el día de ayer, con corchetes. Corchetes simples, ¿no? Aquí ingresamos al elemento 7 del vector que se llama valores en la lista. ¿Sí? Podemos ver si queremos modificar alguno de estos nombres, también es válido. Alguno de los nombres de los objetos, ¿no? De la lista, en vez de valores, ciudades, lagos, es válido, sí podemos cambiarlo. Ya vimos que con names ingresamos a los nombres del objeto, sí, valores, ciudades, lagos. Cualquiera de estos nombres, como este se comporta como un vector, ya vimos igual el día de ayer cómo podemos reemplazar elementos de un vector si no queremos que aquí esté ciudades, sino otro nombre. Vimos que se le puede asignar tranquilamente otro nombre ingresando a este elemento. Entonces, ingresamos a ese elemento, sí, aquí estamos ingresando al elemento valores y ahora no quiero que se llame valores, sino temperatura. Entonces, puedo asignarlo tranquilamente. ¿Listo? Entonces aquí este primer elemento ya no se llama valores, sino se llama temperatura. ¿Ya? Eso en cuanto a listas.
Entonces, es más que todo es el manejo de los elementos de la lista, ¿no? O sea, cómo ingresar, cómo llamarlos, cómo hacerlo. Porque al final de cuentas los elementos que están dentro de esa lista ya son objetos por separado, ¿sí? Son estructuras de datos por separado, sean vectores, sean matrices, sean bases de datos, sea una lista mismo. Entonces, eso ya sabemos cómo manejarlo. ¿Preguntas sobre esta parte? ¿No? Listo. A ver. em, a ver, aquí se encuentran unos ejercicios súper básicos para más o menos manejar las listas. En este caso también van a manejar, como les digo, ya que la lista es simplemente un conjunto de las estructuras de datos que ya vimos en este caso. Entonces, traten de hacer estos ejercicios en unos 15, 20 minutos, ¿listo? Traten de hacerlo ustedes ahorita en este momento y si tienen dudas, si les surge alguna duda, alguna pregunta al momento de hacer estos ejercicios, me la dicen. ¿Ok? Mientras tanto, les voy a subir el material de las otras clases a la carpeta, ¿ya?
Bueno, no sé si me pongo la pijama. Mami no come salchicha, por si acaso. ¿Ah? Mami no come salchicha.
Listo. A ver, ¿tienen alguna duda? Si no es así, entonces seguimos con la clase. Entonces vamos a abarcar hoy un poco de los data frames en sí, lo que son. Ya en sí lo que son los data frames, la estructura que tienen, cómo crear un data frame. Y después los tipos de datos, ¿no? Que podemos tener en un data frame. Y después de esto, rápidamente vamos a ver cómo importar y exportar datos dependiendo, ya si no queremos crear una base, por ejemplo, aquí en el ERE, sino que queremos exportar una base externa. Podemos hacerlo. Entonces, también vamos a estar viendo eso. Ahora. Vamos para acá. A ver, un data frame se dice que es un tipo particular de lista. Ya en este caso, como formamos filas y columnas en un data frame, las columnas tienen que tener la misma longitud. ¿Listo? Ahora, las columnas sí puede pasar que pertenezcan a diferentes clases, sí, es decir, por ejemplo, la primera columna sea un carácter, la segunda números, la tercera lógicos, la cuarta sean factores, etcétera. Con eso no hay problema, por eso se dice que es un tipo de lista, sí, un tipo particular de lista, porque sí, en realidad nosotros podemos tener diferentes tipos de datos. Sin embargo, la longitud que tengan estas columnas dentro del data frame debe ser la misma. ¿Listo? Para finalmente tener una data que tenga cierto número de columnas y cada una de esas columnas el mismo número de filas para tener todo un registro de la base de datos. Aquí vamos a tener diferentes nombres, ¿sí? Como ya hemos visto, yo les he mencionado en primera instancia filas y columnas para que se entienda. Las columnas en un data frame se las llama también observaciones, se las llama como registros. Y las columnas vamos a llamarlas como variables o como campos. ¿Ya? Entonces, eso es una identificación a priori de lo que sería una base de datos. Ahora, ¿cómo crear un data frame en el ERE? Sí, sin cargar de algún archivo externo. Entonces, la manera de crear un data frame va a ser parecido a lo que vimos en las listas. ¿Ya? Entonces, aquí ya no vamos a ocupar obviamente la función list, sino vamos a estar ocupando la función data frame. Data.frame y va a ser la misma idea de las listas. En este caso, cada uno de los elementos que yo estoy poniendo del data frame van a ser mis columnas, ¿sí? Van a ser mis campos o variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy creando la base de datos que le voy a asignar el nombre dd. Pues pongo data.frame y dentro de esta función pongo los elementos. En este caso va a tener solo 2 elementos, es decir, finalmente será una base de datos con 2 variables. En la primera variable yo veo que tengo un arreglo, ¿sí? Que es una secuencia del 1 al 10. Y el segundo es una secuencia también de longitud 10. Sí, solo que cambia el rango de los valores. Entonces es importante que estos elementos, estos arreglos en este caso, tengan la misma longitud.
Corremos esta línea de código, la ejecutamos y vemos que es DD. Y vemos que tiene ya la forma de una base de datos, ¿no? Entonces, en mi primera columna me aparece esta secuencia, ¿no? De 10 valores. En mi segunda columna me aparece esta secuencia igual de 10 valores. ¿Listo? Ahora, la forma en la que aparecen los data frames aquí va a ser, verán, voy a correr aquí cualquier otro valor, ¿ya? Voy a poner aquí el valor 4. ¿Ya? Se me creó otra sección, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ver que sí, en realidad estas bases de datos son listas, ¿sí? Tienen la estructura de una lista particular que ya hemos visto y van a estar en secciones separadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo simplemente los valores, los que sean vectores, los voy a tener aquí. Las matrices también vimos que está en esta misma sección el día de ayer, en values. Y para datas, para bases de datos, para listas, se me crea esta nueva sección que se llama data. Pueden esto ver aquí en el ambiente de trabajo, ¿no? Y pueden tener acceso a sus objetos. Ahora, en el caso de las listas, no tiene mucho objeto entrar a la lista para verla, pero en el caso de un data frame, sí. Entonces, nosotros podemos ver el data frame, sí, ver la parte que se ejecutó en este caso porque solamente son 10 filas, sí, 10 observaciones. Pero si fueran 100 observaciones, esas 100 observaciones ya no me aparecen aquí todas, ¿sí? Simplemente me aparece como una cabecera de la base de datos. Voy yo a ingresar a toda la base de datos dando un clic aquí, ¿sí? Puedo dar un clic aquí y se me abre otra pestaña aquí donde yo puedo observar de mejor manera mi base de datos. Listo, aquí se observa mucho mejor. Puedo realizar lo mismo, la misma acción con la función view. ¿Sí? Coloque aquí la función view, dd, voy a cerrar esto. Y en efecto sí se me ejecuta la misma acción. Listo, entonces de las dos formas está bien. ¿Por qué no observé yo las listas? Porque no tiene mucho caso, ¿no? O sea, ya sabemos esto de la lista. O sea, no puedo ingresar más a fondo aquí en esta estructura, en este view. Yo no puedo ingresar más a fondo a los elementos, por ejemplo. Entonces, no tiene mucha cabida. A lo mejor si es que es una lista súper grande, que también asumo yo, aquí me va a aparecer solo una cabecera de la lista, si es que fuera una lista de 100 elementos. Pero si no tiene mucho caso representar aquí como un view la lista. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, nosotros aquí, para crear una lista, para tener una base de datos, para tener la estructura de una base de datos, cada campo, cada variable debe tener un nombre. Entonces, por defecto, si nosotros no colocamos un nombre al momento de crear la base de datos, el R toma como nombres de los campos puede decirse una manera de escribir lo que está aquí, ¿sí? De representar lo que nosotros estamos poniendo ahí. Por ejemplo, aquí se escribió X 1.10. ¿Sí? No tiene nada extraordinario este nombre a menos que nosotros lo cambiemos. Simplemente trata de representar el vector que en este caso nosotros estamos poniendo aquí. Pero esos son los nombres ahorita de mis campos en la base de datos. No ocurre como en las listas, que al nosotros crear una lista donde yo no pongo nombres aquí, si yo hago un names de la lista, me sale null, es decir, que no hay nombres. En este caso no ocurre eso. El R me genera estos nombres y es que yo no los pongo, el R me genera algún tipo de identificador de ese campo automáticamente. Si aquí yo pongo names de, me van a salir estos nombres que están aquí arriba, que bueno, se observan mejor aquí cuando yo hago un view. ¿Sí? Me van a aparecer estos nombres.
¿Listo? Entonces, de igual manera, así como las listas, yo puedo cambiar estos nombres y si se dan cuenta aquí, este vector es un vector de caracteres. Así que yo puedo cambiar ese nombre. En este caso lo estoy haciendo tal cual como lo hice en las listas. Pongo names de la base de datos y le asigno este vector de nombres. Se va a llamar la primera columna enteros, la segunda decimales. Y puedo visualizar la lista de nuevo. Y ya tengo que se han cambiado los nombres y ya va tomando mejor forma, ¿no? Esta base de datos. De igual manera puedo hacer un str, ¿sí? Para ver la estructura que tiene la base de datos. Esto es bastante útil cuando, por ejemplo, nosotros exportamos una base de datos y necesitamos ver qué tipo de datos tenemos, ¿no? En ocasiones suele pasar que al momento de exportar, por ejemplo, las fechas no salen en el formato que son, o, o por defecto en el Excel, qué sé yo, algunos valores que son numéricos estaban como tipo texto, entonces aquí no salen como caracteres. Entonces yo tengo que hacer esa transformación de datos. Entonces es importante aquí en las bases de datos, es importantísimo saber qué clase de dato es cada uno de los campos. Sí, es muy importante dentro de bases de datos hacer eso. En realidad, cuando se hace una limpieza de datos, para comenzar a hacer cualquier cosa, hacer cualquier minería de datos, hacer cualquier modelo con esos datos, lo primero que tenemos que hacer es hacer esta parte de la limpieza. ¿Sí? Y esta parte de la limpieza comienza con los tipos de datos que yo tengo. ¿Listo? Pues, por ejemplo, aquí podemos también utilizar la función summary que estuvimos ocupando anteriormente con los vectores. Entonces aquí como son enteros me va a dar un summary. Cuando yo pongo summary de la base de datos me va a dar un summary de cada uno de los campos. ¿Sí? De cada variable de mi base de datos me va a dar un pequeño resumen. En este caso, como son números, ¿sí? Son datos numéricos, en enteros, sí, en la variable enteros me da un resumen como dato numérico, ¿no? Que me saca el mínimo, el máximo, la mediana, la media y los cuartiles. Y de igual forma aquí en decimales. Entonces, con eso puedo hacerlo con la función summary. Vamos aquí a ver la forma de crear bases de datos sin tener que hacer este paso extra como vimos de los nombres. Y la idea va a ser absolutamente la misma que vimos con las listas. Y sí, aquí también vamos a utilizar el operador dólar de la misma forma con la que hicimos con las listas. Entonces, creamos aquí la misma base de datos, solo que aquí ya colocamos directamente los nombres. Entonces ponemos data.frame enteros igual al vector que nosotros queremos poner ahí, decimales igual al vector que deseamos en esa variable. Corremos esta línea de código y tenemos esta base de datos. ¿Listo? Entonces es la misma idea de lo que acabamos de ver con las listas. Hay algunas otras funciones que podemos utilizar aquí dentro de las bases de datos, funciones que son un poco más útiles, sí, que no teníamos tal vez con los vectores o matrices o listas. Entonces aquí les he escrito algunas de las funciones y qué es lo que hace cada una de estas funciones. Perdón. A ver. Entonces, la función view, ya vimos que podemos visualizar, ¿sí? Nuestra base de datos aquí de mejor manera. Aquí podemos ver cuando nos colocamos en un campo, nos da información así a breves rasgos, ¿sí? En qué rango en este caso se ubica, el tipo de dato que sea numérico en este caso, y la columna en la que estamos ubicados en este caso. Aquí no tiene mucho sentido ver eso porque solo hay dos columnas, pero cuando tengamos unas 30 variables, me ubico en una y puedo ver la ubicación simplemente poniéndome aquí.
sé que es la columna 15, por ejemplo. Entonces no tengo que estar contando, ¿no? ¿Listo? Tenemos la función head. Sí, la función head lo que me va a hacer es devolver una cabecera, sí, un pequeño resumen de mi base de datos. Sí, generalmente las bases de datos son grandes, sí, no son como esta que tienen simplemente 10 observaciones, sino que ya son bases de datos más elaboradas y yo quisiera ver a simple rasgos cómo está la estructura de la base de datos o ver simplemente cómo está a priori, ¿no? La base de datos sin tener que ver todos los registros. Entonces me puedo ayudar de la función head, que lo que me muestra es una cabecera. Por defecto, aquí me salen 6 valores. Ahora, si yo quiero hacer un head de 10 valores, en este caso no tiene sentido, pero si quiero hacer un head de 5, entonces puedo poner una coma y decirle cuántos registros quiero que me muestren en esa cabecera. Por defecto me salen 6. Podemos utilizar la función tile en este caso, no para devolverme los primeros elementos como el head, sino los últimos. ¿Sí? Entonces, de igual manera, devuelve los 6 últimos. ¿Sí? Y podemos adecuarlo tal como el head. Podemos poner aquí solo 5. Y me devuelve los 5 últimos. ¿Listo? Si queremos ver el final de la base de datos y no el comienzo con el head. Ahora, también podemos ocupar aquí la función class. En este caso nos va a decir la clase del objeto. Es un data frame, ¿sí? Es lo que estamos creando. Es la clase de todo el objeto. Ahora, dentro de este objeto, ¿sí? Las variables tienen otro tipo de clase, ¿sí? Porque pueden ser numéricas, pueden ser, sí, o sea, pueden ser vectores numéricos, caracteres, factores, etc. El summary que ya habíamos visto, sí, nos hace un pequeño resumen, la función str, que como les dije es bastante útil. Ahora, estas funciones apply, espero verlas después un poco más ejecutadas, ¿sí? Porque son un grupo de funciones que se llaman apply. Entonces hay un lapply, mapply, etcétera, sapply y así. Entonces es un grupo de funciones que se llaman apply. Sin embargo, estas son las más básicas. Entonces tenemos la función apply, que lo que me hace es aplicar una función a filas o columnas. ¿Sí? Entonces yo puedo aplicar la función apply para sacar la media por filas, para sacar la media por columnas, para ver si hay datos faltantes por filas o por columnas. Y la manera de escribir este argumento estos argumentos de la función apply es primero, el primer argumento va a ser la base de datos. El segundo argumento va a ser 1 o 2. Sí, que especifica si son filas o columnas. 1 si es filas, 2 si es columnas. Y tercero va a estar la función que queremos aplicarle a las filas o columnas de esa base de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí utilizo la función apply. Tomo mi base D. Tomo las columnas de mi base D y saco la mediana. Entonces, aquí estoy sacando la mediana por columnas. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo por filas. ¿Sí? En este caso estoy sacando la desviación estándar por filas. ¿Sí? Ahora son 10 valores porque tenemos 10 registros. Entonces, para eso sirve la función apply. Es bastante útil en ocasiones este grupo de funciones, pero las veremos más adelante, un poquito más a fondo. Ahora, si se dan cuenta,
las bases de datos. Voy a imprimirla aquí para no subir. Tienen más o menos la forma de una matriz. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ayudarnos de las funciones as, de la función más bien as y todas sus variantes que vimos la clase anterior. Vimos que la función as me permite cambiar de un tipo de dato a otro. Podíamos cambiar de números a caracteres. En este caso, al tener las matrices y las bases de datos una estructura similar, puedo transformar las bases de datos en matrices o puedo transformar las matrices, que es lo que en realidad no sirve, ¿no? Puedo transformar la matriz más bien en una base de datos, que es la utilidad más lógica. Entonces, creo esta matriz, ¿sí? Como vimos ayer con la función matrix. Y a esta matriz, por la forma que tiene, por la estructura que tiene, yo la puedo transformar en una base de datos con la función as. Entonces, la manera sería as.data.frame. ¿Listo? De igual forma, saben que el R tiene el texto de ayuda. Cuando ustedes escriban as.data, ya les va a aparecer la función, ¿no? Entonces, pueden hacerlo de esta forma. ¿Sí? Ahora, por defecto, cuando hacen esta transformación, o por defecto, cuando el R no encuentra de por sí ningún nombre para poner en su campo, va a ponerlo B1, B2, B3, hasta el B que haya. Esto por variable, ¿no? Variable 1, variable 2, variable 3, etc. Entonces, por defecto me salen esos nombres, ya que la matriz no contiene nombres, tampoco puedo ponerle nombres a las filas o columnas de la matriz. Pero yo ya puedo, por ejemplo, aquí ingresar a names DM y cambiarlo. Entonces, ya cuando yo hago esta transformación, perdón, es names de... Voy a guardar esta base de datos ya en la variable n. Entonces, cuando yo pongo names de esto, ya me sale B1, B2, B3, así. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que esto funciona no solamente con estas bases de datos pequeñas que hemos creado, ¿sí? Para ver cómo se crean bases de datos. Hay bases de datos que están por defecto aquí en el R. Una de esas es la base Iris, la base CARS, que se utiliza en muchos lugares. Ustedes si se ponen a ver en internet ejemplos con R y todo, les van a salir ejemplos con estas bases, porque son por bases que por defecto se encuentran en el R. Si nosotros ponemos view iris, a pesar de no haber cargado ninguna variable con ese nombre, nos va a mostrar una base. Entonces, esta es una base de datos que se encuentra aquí en el R, por defecto, ¿sí? Para cuestiones prácticas. ¿Sí? Para ejemplificar varias cosas. También tenemos la base de datos CARS. ¿Sí? También está por defecto aquí en el R. Entonces, sí vemos que en efecto las clases de estos objetos iris y cars son bases de datos, ¿sí? Tenemos que son data frame. Ahora, ¿cómo ingresar a los elementos de estas bases de datos? Al ya tener nombres, ¿sí? Porque siempre deben tener nombres las columnas, como les había dicho, las variables de la base de datos siempre tienen que tener un nombre. Podemos hacerlo directamente con el operador signo de dólar, como lo hicimos en las listas, sí, la idea es la misma. O podemos hacerlo mediante índices, sí, con los corchetes. Ahora, al tener la base de datos la misma estructura que las matrices,
la forma de ingreso va a ser la misma. Es decir, esto que estamos viendo aquí es como nosotros ingresábamos en una matriz. Por ejemplo, a la columna 1, ¿sí? Todas las filas, columna 1, todas las filas, porque aquí está vacío. Es la misma forma como hubiéramos hecho el ingreso en una matriz, ya que tienen la estructura similar. O sea, la misma estructura. Podemos ingresar a la columna 2. ¿Sí? A todas las filas de la columna 2. O, mucho más fácil, podemos hacerlo con el operador pipe. ¿Sí? Y aquí me van a salir todos los nombres que tiene la base de datos. Y de igual forma, ingreso. Ahora, voy a hacer un STR de esta base iris para que vean algo nuevo. ¿Sí? Entonces aquí me dice que es un data frame. Tiene 150 observaciones y 5 variables. La primera variable es numérica, la segunda es numérica, la tercera numérica, la cuarta también. Y la quinta variable me parece un tipo de dato que no hemos visto hasta ahora, que es un factor. Ya que son tipos de datos bastante importantes dentro de las bases de datos. Cuando nosotros leemos una base de datos y queremos que sea, a ver, primero definamos qué es un factor, ¿sí? A ver, un factor es un tipo de dato categórico, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que en este caso, no, porque estamos hablando de base de datos, a la variable se le va a asignar una categoría, una clasificación, si queremos decirlo así. Como por ejemplo, pasa en el sexo, ¿sí? Nosotros podemos tener sexo masculino, femenino, o como quieran ponerle, ¿no? En el caso de las bases de datos, hombre, mujer, MF. Si bien en un principio estos datos serían caracteres, lo ideal es que sean factores, porque me están dando una categoría, me están dando una clasificación. No es lo mismo que poner, por ejemplo, una variable que tenga 10 ciudades. Ya el nombre de 10 ciudades. Yo, ¿qué categoría le puedo dar a las ciudades? Sí, no tiene mucho sentido darle una clasificación a las ciudades. Pero sí tiene sentido darle clasificación, por ejemplo, a una variable que contenga el nivel de educación de una persona, ¿sí? Que contenga bachiller, tecnólogo y título de tercer nivel, título de cuarto nivel, etc. Entonces, esa variable sí me da una categoría, sí me da una clasificación. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, yo puedo tener otra variable que me diga la satisfacción, por ejemplo. Se está haciendo una encuesta y se pregunta, ¿no? A los encuestados la satisfacción que se tiene con un producto específico. Y te dicen, bueno, malo, regular. Entonces me da una clasificación, ¿sí? Me da categorías. Y es más, en este caso de este último ejemplo que les comento, pueden ser categorías o puede ser una clasificación que debería estar ordenada. Porque malo no tiene el mismo valor que bueno, ni que regular. Entonces, intuitivamente lo ordenaríamos de forma ascendente como malo, regular y bueno. Entonces ya no solamente se aplica una categoría, ya no solamente ese dato tiene una clasificación, sino que también tiene un orden. Ahora no es lo mismo con hombre y mujer, por ejemplo. O sea, sí tiene una categoría, sí tiene una clasificación. Sin embargo, no necesariamente tiene un orden.
¿sí? Eso es un factor. Es una variable que me aporta, categorización, ¿sí? A diferentes niveles y si es el caso que pueden estar ordenados. Ahora, esta parte de los factores es importante en las bases de datos. Uno, porque es un tipo de dato que no lo hemos tocado hasta ahorita. Y segundo, porque cuando nosotros exportamos una base de datos y en el ERE, por ejemplo, en Excel, no, perdón, generalmente tenemos una base de datos, nosotros no le decimos al ERE que es un factor, perdón, al Excel, que esa variable es un factor. Esa variable simplemente es un carácter, un texto en Excel. Esto quiere decir que al momento de nosotros importar esa base en el ERE, si queremos leerla en el ERE, nos va a salir como un carácter, nos va a salir como un texto, cuando en realidad no lo es. Y esa transformación tenemos que hacerla. ¿Listo? Entonces, es por eso importante identificar estos tipos de datos que son los factores. Ahora, ya les expliqué nomás. Quedó claro lo que es un factor para empezar. ¿Qué es un tipo de dato factor? ¿Por qué no es un carácter? ¿De qué se diferencia de un carácter en este caso? O de un dato lógico, si es que se diera el caso. Listo. Entonces vamos a ver cómo hacer estas transformaciones de datos a factores y con las debidas características que deben tener estos factores. Por ejemplo, aquí. Vamos a hacerlo con vectores nada más, ¿no? Porque al final de cuentas, las variables de una base de datos son arreglos, son vectores y podemos tratarlos de esta forma. Entonces, supongamos que tenemos una variable en la base que es gen, así que ahorita le estoy corriendo solo como un arreglo. Gen. Y vamos a verlo aquí. Este dato es un dato numérico, a priori. ¿Sí? Y yo tal vez traje este dato numérico de algún otro lado y yo sabía que para mí era 1 mujer y 0 hombre, o 1 masculino, 0 femenino, como quiera. Listo, yo sabía esto. Sin embargo, aquí en el ERE no me refleja esa información, ¿sí? Me refleja como un número. Es más, yo puedo sumar estos valores. Sí, puedo sacar la media de estos valores cuando no es lo correcto. No es lo correcto porque el 1 y el 0 no es lo que me representa un número. Sino en este caso quiero yo que me represente el género femenino o masculino. Entonces lo que voy a hacer es transformar este dato. Y lo voy a hacer, transformar este dato a factor y lo voy a hacer mediante la función factor. ¿Listo? Entonces pongo la función factor. Coloco la variable que en este caso yo quiero transformar. Y seguido a esto tenemos el argumento levels, que es el 1 y el 0, ¿no? Son todas las clasificaciones que va a tener este factor. ¿Sí? Los levels son los niveles que va a tener el factor. En este caso van a ser 1 y 0. ¿Sí? Es ese vector de 1 y 0. Corremos esta línea de código y vamos a ver que la estructura ya cambió. Este género ya no es un número, es un factor de 2 niveles. Y me sale aquí eso. Sí, es un factor que tiene 2 niveles, el nivel 1 y el nivel 0. Ahora ustedes dirán, pero bueno, aquí, ¿por qué me aparece 1 y 2? Es lo que pasa cuando ponemos nivel 1 y 0. Específicamente cuando ponemos nivel 1 y 0. Es decir, yo puedo poner el nivel 0, 1 y 2 y en el ERE me va a aparecer 1, 2 y 3 por defecto, porque el 0 no le toma como un dato para hacerlo factor. ¿Sí? Es la única particularidad en el caso de utilizar números. Y les explico esta particularidad porque es lo que generalmente se usa. Sí, es lo más intuitivo que uno dice, bueno, 0 es bueno, 1 es malo.
Y así. Entonces, en el R no nos va a salir como 0 y 1, a menos que hagamos algún cambio, ¿no? Para decirle que no quiero que el 2 sea 2, sino que sea 0 y así. Entonces, por defecto me aparece el 1 y el 2. Listo, podemos hacer un str, ¿sí? Para ver la estructura y en efecto me sale lo que está aquí abajo. Puedo ver la género y voy a ver que ya no solamente me sale esto, ¿sí? Como un vector numérico, sino me sale el vector y abajo los niveles que tiene, ¿sí? El nivel 1 y el nivel 0. Ahora yo tal vez para identificar, porque aún no me queda muy claro aquí o se me puede olvidar si uno es femenino o masculino, yo puedo darle nombre a ese nivel ayudándome de otro argumento que se llama labels. Entonces, levels, los niveles, ¿sí? La clasificación que va a tener el dato, el factor. Y labels, el nombre. ¿Sí? El nombre que yo le voy a poner. ¿Listo? Entonces, labels solo es el nombre. Este labels no es obligatorio. Y otra vez del municipio de mierda. Entonces, igual no. ¿Cómo? O sea, lo mismo. entonces, podemos aplicar este argumento que les digo, labels, usando la misma idea de lo que acabamos de ver, simplemente le aumenté el argumento labels, que es un vector de caracteres, en este caso porque voy a dar nombres, entonces pongo M y F, que representa masculino y femenino, ¿no? Y es un poco más visual lo que representa, y vamos a ver cómo ha cambiado esto. Entonces, tengo los levels, ¿sí? Los números de aquí no cambiaron, sin embargo, ya tengo una idea más clara de qué niveles estoy teniendo yo ahí. Entonces tengo ya M y F, ya no tengo 1 y 0. Sí, pero claro, los datos aquí no han cambiado, ¿no? Entonces igual si yo imprimo este género, me sale ya MF, 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 MF. Sí, que es un poco más claro. Entonces puedo escribir ahí lo que yo quiera, masculino, femenino, puedo poner hombre, mujer, lo que yo quiera. Entonces, puedo regresar de este dato que es un factor, puedo regresar a hacerle un número con la función as, como ya hemos visto, ¿sí? Con as.numeric, este género puede volver a ser un número tranquilamente. ¿Sí? Ahora, al tener la representación de 1 y 2, 1 y 2, lo que va a cambiar es que ya no me va a salir como era el dato original que tenemos aquí, que era 1, 0, 1, 0, sino que en vez del 0 me va a salir el 2 porque les dije que el R cambiaba por defecto eso en los factores cuando encuentra un 0. Y como les decía, si ustedes no quieren tenerlo así o necesitan tenerlo como 0 y no como 2, pueden hacer el cambio, como cualquier vector le harían el cambio. Entonces aquí estoy ingresando al vector gen todos los elementos que sean iguales a 2. Y los reemplazo por 0. Les asigno el valor de 0. Entonces ahí tenemos el vector original. Entonces, fíjense, hemos pasado de un vector numérico a un factor y lo hemos transformado nuevamente en el vector numérico que era en un inicio. ¿Sí? Ahora podemos utilizar también un vector de caracteres para transformarlo en factores. Entonces aquí es un poco más claro, ¿no? Porque el vector de caracteres ya me dice MF, ya no está como números, entonces es visualmente un poco más claro qué es lo que está pasando. Entonces aquí tengo masculino, femenino, masculino, masculino, etc. De la misma manera como lo estuve haciendo, yo puedo, puedo transformarlo en factor. ¿Sí? Los levels, tengo que darle la clasificación de este vector que yo tengo aquí. ¿Sí? En este caso hay el nivel M, el nivel F.
Y aquí como labels, para variar y hacer lo contrario de lo que hicimos arriba, los nombres, ¿sí? Con labels, acuérdense que no es obligatorio, este es para los nombres. Yo ahora los nombres les voy a poner como 1 y 0. Ya para hacer lo contrario de lo que hicimos anteriormente. Entonces yo corro esta línea de código y en efecto me sale factor de 2 niveles y en este caso yo cambié los nombres a 1 y 0. ¿Listo? Como yo cambié los nombres a 1 y 0 y el R no me reconoce a este 0 como un valor que sea factor, le pone 2, como vimos antes. ¿Listo? Ahora, la clase de este género es factor, que es una clase que no habíamos visto antes. Y vemos cómo me aparece género. ¿Sí? Cuando yo le imprimo solamente género, me aparece con los nombres que yo puse aquí. Puedo omitir esto tranquilamente, ¿saben? Como el primer ejemplo que hicimos. La clase no va a cambiar, sigue siendo un factor. Como ven, me corre normalmente. Y aquí en género ya no me cambia por el nombre que yo pongo. Sí, si yo imprimo género. Sí, no me deja con los niveles. ¿Qué son? Listo, aquí hay otro ejemplo súper parecido, sino que ya no puse el 0 para que vean que en este caso no hace ningún cambio. ¿Sí? No pasa nada. Si yo imprimo y aquí en los labels, acuérdense, estos son los nombres, como puse femenino y masculino, me imprime aquí como femenino, masculino y así. Listo. Ahora, puedo utilizar la función que se llama attributes para ver los atributos que tiene el factor. ¿Sí? Y aquí me van a salir los nombres de los niveles de este factor. Y si no tienen nombres, me va a salir solo el nivel, ¿no? Si no tuviera este nombre femenino masculino, me saliera 1, 2. Entonces, el atributo de este factor, por ejemplo, son los niveles y me dice qué clase es, ¿no? Es que en este caso es un factor. ¿Ya? Ahora, con estos factores, se usa bastante más bien con los factores la función table, que me hace una tabla por categorías, ¿sí? Y me hace un conteo, como una tabla dinámica. Súper rápida. Me hace un conteo. Y un conteo por factor en este caso, por masculino y femenino. Entonces, en mi vector tenemos 8 elementos que tienen la letra M, sí, que pertenecen al género masculino y 4 al femenino. Puedo también utilizar la función summary que ya había ocupado anteriormente y voy a tener el mismo resultado. ¿Sí? Summary, acuérdense que me da un resumen del dato. Si yo tengo un dato numérico, vieron que me saca el resumen más aproximado a números, ¿no? Que es un mínimo, un máximo, mediana, media, etcétera. Si yo tengo un carácter, me saca la clase, me parece que también me saca la longitud. En este caso yo tengo un dato de tipo factor. Entonces, el summary en un factor me realiza un conteo. ¿Sí? Entonces, eso podemos hacer con la función table y con la función summary. También podemos guardar esta función table. ¿Sí? Vamos a ver qué es una tabla. Me aparece como tabla aquí. Las tablas tienen la estructura más o menos de una base de datos. ¿Sí? No son una base de datos como tal, pero tienen esa estructura. Entonces, por ejemplo, aquí a esta tabla que yo ya le estoy guardando A, le puedo sacar los porcentajes. Y se dan cuenta, yo obtengo esta tabla, pero ya en porcentajes, que es lo que me sirve. Ahora, esta acción que hice yo aquí,
¿sí? En 2 líneas. Puedo hacerlo en una sola utilizando la función prop table, que más o menos es proporciones de la tabla, ¿no? Entonces lo que me saca es exactamente esto. Entonces hago el table, ¿sí? De la variable, en este caso factor, que es fac, se llama fac. Hago el table y luego hago un prop table. Y que me da así. Que bueno, viéndole así no tiene mucho sentido. Lo ideal sería aquí multiplicarle por 100, porque son porcentajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Que en mi variable, bueno, en este caso no, en mi arreglo, fac, el 42.86% aproximadamente son de género femenino y el 57.14% pertenecen a género masculino. ¿Listo? Ahora, vamos a ver súper rápido las... ¿tienen preguntas sobre esto? Sobre esta parte. Sobre la creación de bases de datos y sobre esta parte de los factores. Listo. Entonces, ya una vez visto esto, lo que nosotros en realidad buscaríamos en el ERE es importar bases de datos. Entonces, actualmente hay un gran manejo de bases de datos con el lenguaje ERE. Uno, por ejemplo, debido a que el ERE soporta grandes cantidades de datos. Que el Excel no, tal vez. Nosotros tenemos una base de datos, qué sé yo, con unos 2 millones o 3 millones de registros. Y el Excel no me va a abrir esa base de datos. Sí, porque creo que soporta como 1,5 millones de datos aproximadamente. Pero ya los 2, 3, 4 millones de datos no me va a abrir. Entonces, para eso es bastante útil el ERE. Entonces, para la carga de las bases de datos es importante que tengan claro el directorio de trabajo en el que están trabajando. Cuando yo les compartí los archivos de la clase de hoy, les compartí una carpeta que se llama Data, donde ustedes pueden encontrar unas bases de datos con diferentes tipos de datos. ¿Listo? Entonces, tienen esta base de datos, tienen un documento CSV que es de tipo texto, tienen un documento TXT que también es de tipo texto y un documento XLSX que es un Excel. Entonces, para esto tienen que tener claro el directorio de trabajo en el que ustedes se encuentran en este momento. Por ejemplo, aquí. Sí, yo me encuentro en este directorio. Puedo sí tener desde este directorio, puedo tener acceso a mi base de datos, pero yo le voy a cambiar el directorio de trabajo a la carpeta donde puedo tener un acceso más directo a mi base de datos. Sí. Entonces, si ustedes tienen el acceso directo, no hay problema, pero yo sí necesito estar en esta carpeta para tener un acceso más directo. En esta carpeta que se llama estructura de datos. ¿Listo? Entonces yo me voy a cambiar acá para tener acceso directo a mi base de datos, a mi carpeta que dice data. Vamos a ver hoy la importación solamente de archivo TXT, ¿ya? Y el día de mañana vamos a retomar esto. Entonces, esto para que les quede de idea la importación de las bases de datos. En este caso vamos a importar un archivo de tipo texto que tiene extensión TXT. Para eso vamos a utilizar la función read.table. ¿Sí?
el primer argumento que se pone dentro de esta función read.table es la base de datos. Entonces aquí en file puedo omitir escribir el file como lo hemos hecho otras veces. Pongo las comitas, aplasto Tab y yo puedo ver qué documentos tengo dentro de mi directorio de trabajo. Entonces yo tengo aquí acceso directo a la carpeta data y puedo tener acceso directo al archivo txt. Voy a ocupar la función header para decir que sí quiero que me lea como encabezado la primera fila, ¿sí? del archivo txt que yo tengo. Voy a ocupar el argumento sep para definir los separadores con los que yo tengo ese archivo. En este caso t/t significa tabulate, perdón. ¿Qué significa? Que el separador es simplemente un espacio. ¿Esto por qué? Porque a veces en los archivos txt, el separador puede ser un guión o un punto. Entonces es necesario aclarar eso. Como les decía, header es para que esta primera línea me lea como el nombre, ¿no? de los campos. Y dec es para definir con qué formato se encuentran los decimales, si es que hay decimales en la base de datos. Entonces dec es para definir el formato de los decimales. Si están con puntos, si están con coma, es para que detecte como decimales. Por defecto el ERE siempre aquí los decimales los pone con punto. Nunca van a encontrar un decimal con coma aquí en el ERE. Pero por ejemplo, si aquí no estuviera los decimales con puntos, sino con coma en un archivo, el poner la coma aquí no quiere decir que aquí me van a aparecer en el ERE con coma. Simplemente quiere decir que cuando encuentre una coma en este archivo txt, ¿sí? Cuando encuentre una coma me va a identificar como un decimal. ¿Listo? Vamos a correr esta línea de código. Y vemos que se cargó la base de datos, se encuentra aquí. Vemos que tiene 19.059 observaciones y 22 variables. Y una vez que está ya aquí la base de datos, la tratamos como cualquier otra de las bases de datos que hemos visto. Sí, podemos hacer un view para ver esa base de datos un poco más estructurada. Sí, podemos verla aquí. Y vemos que es una base más grande, sí, mucho más grande de todas las que hemos manejado en este momento. Es una base más elaborada. Y aquí podemos ver en el STR la estructura que tiene la base de datos. Entonces, sí, ¿no? En una idea es ver variable por variable qué tipo de datos son e ir cambiando si es necesario eso. Ir viendo si en realidad son caracteres o son factores. Ir viendo si las fechas están en el formato que son, etcétera. Por ejemplo, aquí esta deuda me aparece como carácter. ¿Por qué me aparece como carácter? Porque aquí hay una coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento que yo leí la base de datos, esto no me reconoció como un decimal, porque está con coma. Es decir, yo aquí tendría que, para que me lea correctamente, cambiarle este dec punto por coma. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ir viendo para depurar, para limpiar la base de datos. Entonces, eso como una introducción a lo que es importación y exportación de base de datos. El día de mañana nos adentraremos un poco más en esto para retomar, por el hecho de que vamos a seguir utilizando y vamos a seguir viendo el día de mañana bases de datos. Sí, manejo de bases de datos exclusivamente. Ya una vez que vimos su estructura, vimos a priori cómo importarlas. Entonces mañana estaremos viendo cómo manejarlas. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, nos veríamos el día de mañana. Bebé. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Así ve. Ok. Si no es así, entonces nos vemos el día de mañana. Oye, ¿ya sabes quién son?
Gracias. Igual, gracias. Hasta mañana. Gracias, buenas noches, hasta mañana.